Vamos a ir a la palabra del Señor y hoy quiero hablarles de un tema que he titulado Nada mejor que la relación con Dios. Nada mejor que la relación con Dios. Ese es el tema que deseo compartir en esta noche. Y le ruego que abra su mente, su corazón y pueda recibir la palabra con gozo. En esta tierra Dios debe ser lo principal. Dios debe ser el centro de todo lo que hacemos. Él tiene que tener un lugar único como ninguno en nuestra vida. Amén. Y nuestra relación con Él, obviamente, es porque consideramos que Él es así, ¿no? Que eso es Él para nosotros. Nuestra relación con Él es lo principal, no es sus bendiciones, es nuestra relación con Él. Leía una frase que dice: ninguna bendición debería opacar o afectar negativamente nuestra relación con Dios. Ninguna bendición debería opacar o afectar negativamente nuestra relación con Dios. Algunas veces uno, cuando piensa en algo que opaca nuestra relación con Dios, pensamos en algún pecado, pensamos en alguna atadura, pensamos en algún mal hábito, alguna mala costumbre. Pero no, muchas veces la bendición de Dios puede ser un obstáculo o puede afectar negativamente nuestra relación con Él. Yo crecí escuchando, cuando iba a Osana Managua, al pastor David, que siempre él decía que la bendición a muchos se le convierte en maldición. A muchos la bendición, dice, por no estar listos, no estar preparados, se les convierte en maldición. Eso lo escuché en varias ocasiones, cada vez que lograba escucharlo. Y la verdad es que estoy de acuerdo. Y muchas veces, como seres humanos, a lo largo de la historia, hemos recibido de parte de Dios vida, recursos, bendiciones. Y sin embargo, hemos creído que podemos vivir a espaldas de Él. Creemos de que podemos tener la bendición de Dios y desecharlo a Él. Que lo que Él opine, lo que Él diga es algo irrelevante. Pero eso sí, dame tu bendición, Señor. Ayúdame en esto, dame esto. Señor, abre esta puerta. Pero simplemente es eso. Simplemente es un asunto como de obtener algo, pero no es un asunto de que amo una relación con Dios. Y como amo mi relación con Dios, yo sé que Él y yo estamos unidos, y pase lo que pase, Él va a estar ahí conmigo y me va a ayudar. Me estoy explicando, amados hermanos. Muchas veces como cristianos podemos llegar a un punto de hacer nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios, como una relación de sastre, que uno va al sastre y quiere que a la medida de uno, del cuerpo de uno, le hagan el traje. Muchas veces sí somos con Dios, queremos venir a Dios y que sea a nuestra manera, que sea a nuestra forma, que sea, Señor, así. Es que así me gusta a mí. No, es que eso no, y no debe ser así. Nuestra relación con Dios tiene que estar por encima de cualquier cosa. Nuestra relación con Dios tiene que ser una prioridad. Nuestra relación con Dios tiene que ser algo importante, relevante en nuestra vida, y debemos cuidarla. Y por eso, mis hermanos, es que les comparto este tema. Porque nuestra relación con Dios tiene que ser lo más importante en esta tierra. Nuestra relación con Dios tiene que ser algo que usted y yo necesitamos desarrollar y cultivar y buscar cómo fomentar. Y no solamente una relación como desastre, a la medida. No, tiene que ser algo importante, verdadero. En la Biblia hay un hombre llamado Abraham. Abraham era un hombre que amaba a Dios. Dios tenía un plan con Abraham, y ese es otro asunto. Cuando uno entrega la vida al Señor, uno tiene que entender de que Dios viene y echa a andar su plan y no el nuestro. Y obviamente el plan de Él es mejor que el nuestro, siempre. Entonces Abraham llega a un punto de su vida donde tiene a su hijo, tiene a su esposa, tiene su familia, tiene su relación con Dios, pero Dios determina asegurarse que para Abraham Él fuera
el primer lugar. Abraham tenía una bendición, una muy bella bendición llamada Isaac. Pero esa bendición Dios quería asegurarse que estuviera en segundo plano y no en primer plano. Y por eso Dios lo pone a prueba. Y vamos a leer Génesis capítulo 22, versos 1 y 2. Y por cierto, mis amados hermanos, este es un tema o este es uno de los relatos bíblicos que personalmente me costó entender. Me costó comprender porque no entendía cómo un Dios puede pedir tal cosa a una persona. Yo no entendía cómo un Dios bueno puede hacer semejante, pasar por semejante prueba a un ser humano. Pero hoy, gracias a la misericordia de Dios, entiendo que solamente era una prueba. Entiendo que simplemente Dios quería mostrar algo a Abraham y de igual manera a usted y a mí, ya que somos hijos de Abraham. Génesis 22, versos 1 y 2 dice esto: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, escuche esto, el único que tienes y al que tanto amas. Esa era su bendición, el único que tenía y al que tanto amaba. Piense usted en esas cosas únicas que tiene y que tanto ama. Piense en esas cosas. Y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, imagínese eso, de madrugada, y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Imagínense hasta aquí cómo vamos. Abraham agarra a su hijo, obedece lo que Dios le dice, comienzan un viaje de 3 días. La Biblia dice que Abraham se levantó de madrugada. Escuchaba a un predicador que decía: no, yo me hubiera hecho el dormido. Yo me hubiera hecho el dormido, que voy a levantarme. Dice. Imagínate hacer esto. Pero el asunto es que Abraham no hizo eso. Él todo lo contrario. Sabía que Dios le había encomendado algo y necesitaba cumplirle a su Dios. Y la Biblia también dice que al tercer día, imagínense, ese no era un viaje de un día, eran 3 días. Si usted tiene semejante misión, en lo personal, si yo tuviera semejante misión, yo hubiera ido pensando ahí: no, hombre, tal vez escuché mal. Quizás no era así como yo escuché. Mejor me voy a regresar. Y si es la voluntad de Dios, Dios me va a volver a hablar. Eso hubiera hecho yo, pero Abraham no era como yo. Abraham sabía muy bien quién le había hablado, sabía muy bien cuál era la orden, y él se encaminó. Y a pesar de que era un viaje de 3 días, él siguió de frente, él siguió adelante, él siguió avanzando, porque tenía que cumplir la orden. El verso 5 y 6 siempre de Génesis 22 dice esto: entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Wow, yo no sé usted, pero yo ya estoy aquí con nervios. Imagínese, agarra la leña y todavía lo pone a cargar al muchachito. Y cualquiera: no, es que este hombre a saber no quería a su hijo. No, recuerda lo que dice, que tanto amaba, el único que tenía. Era un hombre de más de 100 años. No era un chavalo que decía: ay, sí, voy a tener otro. No, él era el único que tenía y no había manera. Si le costó tanto, no había manera. Pero este hombre seguía adelante. Tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Verso 9 y 11. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham
Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo. Verso 12, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo. Ni siquiera te has negado a darme a tu hijo. A este punto de la historia, creo firmemente que tenemos que tener claridad de que la bendición de Dios nunca tiene que estar por encima de él. Para Abraham, su bendición se llamaba Isaac. Para usted será otra cosa. Pero sea cual sea la bendición o lo que usted tanto ama, nunca debe ocupar el lugar de Dios. Dios le enseñó a Abraham que más importante que la bendición es el Señor de la bendición. Eso es algo bien importante, que más que la bendición del Señor, el Señor de la bendición tiene que ser lo principal. Le digo esto, mis amados hermanos, porque muchas veces venimos al cristianismo y tenemos una relación con Dios muy liviana. Tenemos una relación muy acomodada, como les decía al inicio, y es terrible. Yo he conocido personas que realmente aman a Dios, desean servirle a Dios, desean tener una relación personal con Él, pero hay cosas que los distraen, y no necesariamente malas. Puede ser un trabajo. ¿Un trabajo es malo? No, no es malo. ¿Un noviazgo es malo? No, no es malo. Pero muchas veces por esas cosas hacemos cosas que uno dice, ala, qué difícil, pero lo hacemos porque hay que trabajar y hay que el noviazgo o el matrimonio. Me acuerdo un muchacho que andaba pretendiendo a una muchachita. Entonces la muchachita salía a correr en las madrugadas. Entonces él se dio cuenta de eso y un día decidió también ir a correr en las madrugadas para ahí verla a la chavala, pues. 5 de la mañana, ahí estaba el muchacho, ya sonriente, entrenando, alegre, feliz. Pero le decía a uno, mira, mañana vamos a tener un tiempo de oración. ¿Y a qué hora? A las 5. Ay, no, qué cansado, no, está difícil eso. Es que no me dan permiso, es largo, es peligroso. Y comenzaban las excusas. De igual manera, personas en el trabajo. Hay que hacer horas extras, sí, no hay ningún problema. Yo me quedo. ¿Hasta qué hora? No importa, usted manda. Pero cuando es la iglesia, 5 minutos, 8:35 ya están. ¡Qué barbaridad! Ya se pasaron. ¡Qué increíble! ¡Qué irresponsabilidad! Pero bueno, Padre, aquí te entrego estos 5 minutos. Recíbelas como olor fragante, grato, sacrificio vivo, santo delante de ti. Pero ¿sabe qué? Muchas veces como pueblo de Dios no somos así con Él. Cualquier cosa no puede esperar, pero Dios sí. Si algo aparece de emergencia, bueno, ni modo, no ir a la iglesia. Y no, la iglesia debe ser lo principal. Y la pregunta es, ¿cómo premió Dios la obediencia de Abraham? Porque uno puede decir, ¡ala, qué aburrido! ¡Ala, qué es esto! No, nos conviene obedecerle a Dios. Nos conviene poner a Dios en primer lugar. Nos conviene. Dios es un buen jefe. Dios es un buen Dios. Dios es un buen Padre. Y Él recompensa y recompensa bien. Amén. Cuando uno obedece a Dios, uno sale ganando. Uno sale bendecido. No es un asunto de hacer por hacer, andar por andar. No, es un asunto que me conviene. Siempre gano con Él. Siempre, cuando lo pongo a Él en primer lugar, siempre gano. Siempre, porque Él paga bien. Y es triste muchas veces que al jefe terrenal somos más fieles que a Dios. Al noviazgo le somos más fieles que a Dios.
a nosotros mismos somos más fieles que a Dios. Es triste y por eso muchas veces el pueblo de Dios no avanza, no crece. Muchas veces el pueblo de Dios por esa razón no logra alcanzar esas promesas. Y uno se pregunta, pero ¿por qué, Señor, si he estado en la iglesia por tanto tiempo? Sí, has estado en la iglesia, simplemente tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu corazón, que también es parte de tu vida, no está allí. Y por esa razón muchas veces no logramos ver esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo prometió. Él dijo, el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que dijo su Dios, su Señor. Pero no vamos a accesar a esa vida abundante si no le obedecemos. ¿Es fácil obedecer? No. Y yo les estoy hablando no como un maestro, amados hermanos. Les estoy hablando también como un alumno, como alguien que está cada día tratando de obedecer a Dios. Porque soy un mortal, un simple mortal de carne y hueso, que se cansa, que falla, pero en medio de todo, ahí estamos tratando de buscar la voluntad de Dios. Me acuerdo antes de venir a la iglesia, a estar de tiempo completo, me acuerdo que estaba en eso de tomar una decisión de venir a la iglesia a tiempo completo o no. Y me acuerdo que estaba esa lucha también de que queríamos tener hijos y Dios nos había hablado, busca primero mi reino y lo demás te lo doy por añadidura. Entonces dijimos, bueno, por añadidura vendrá. Así que decidí renunciar a mi trabajo. Y me acuerdo cuando yo renuncié a mi trabajo, le doy la carta al jefe y me dice el jefe, ¿y qué es esto? Pues mi carta de renuncia. ¿Cómo te vas a ir? Ahí hablamos después. Voy a hablar con el dueño. Entonces al final el dueño va y sale y me dice, ¿y JL te nos va? ¿Cómo nos vamos a quedar sin JL? Ahí hablamos después del almuerzo. Bueno, está bien. Al final del almuerzo llega el hombre y me llama. Bueno, vení, vamos a hablar. Y me dice, mira José, ¿te vas? Sí. Ok. ¿Cuánto querés? Me dice. ¿Cómo? Sí, ¿cuánto querés para no te irte? No, le digo, es que esto no se trata de reales. Esto no se trata de dinero. ¿A dónde te vas a ir? ¿Cuánto te están dando? Decime cuánto y yo te doy. Más de eso. Pero no te vayas. Y yo, no, es que no se trata de eso. Decime, no, es que no se trata de dinero. Y mire, yo estaba así como que le voy a decir un monto ahí, pero en el fondo el Señor, obedece. Ay, disculpe hermano, ve que soy humano. Mire, estaba así el Señor, obedece, y yo estaba ahí, no se trata de dinero. Y estaba así el dueño de la empresa, mire, un grupo serio, fuerte en este país. Y entonces me dice él, bueno, hagamos algo, yo te voy a dar un número, yo te voy a dar un monto, y una vez que yo te dé el monto, vos me decís si lo aceptás. Yo sé que lo vas a aceptar, te va a gustar. Mire, yo ganaba muy bien, así que si me iba a dar un monto más, entonces iba a ganar súper mejor, más beneficios. Entonces le digo yo, ala, si me da el monto puede ser que me quede. Digo yo, ojalá que no me dé el monto. Pero en eso, como que Dios sabía, mire, y me dice él, antes de darte el monto, te quiero preguntar algo. ¿Vos tenés tu cuadro rayado? Y le digo yo, sí, le digo, yo tengo el cuadro rayado. Mi cuadro rayado era ir a la iglesia y servir al Señor. Ok, entonces mejor no te doy el monto porque me vas a fregar. Porque cuando te dé el monto me vas a decir que sí y a los 2 meses te vas a ir y tu liquidación me va a salir por las nubes. Así que no, mejor así dejarlo. Entonces le digo, está bien, no se preocupe, solo te pido un favor, me dice. Ajá. Si en 15 días no encuentro la persona que te va a reponer, ¿podías esperar el tiempo hasta que lo encuentre y lo entrenes? Sí, claro, no hay ningún problema. Y al final me fui. Les comparto esta historia, amados hermanos, porque la bendición también puede ser un obstáculo. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos va a bendecir aún más de cualquier cosa. Yo le doy gracias a Dios porque pude ser obediente en esa parte de mi vida. Dice la Biblia, en el caso de Abraham, mire lo que dice la Biblia, lo que Dios le dijo a Abraham después de que él obedeció, le dice, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu hijo? Juro por mí mismo, imagínese Dios hablando esto, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido,
todas las naciones del mundo serán benditas por medio de tu descendencia. Amén. Cuando uno lee eso, uno dice, sí, yo quiero eso. Pero para tener eso, amados hermanos, primero tenemos que obedecer y poner a Dios en primer lugar, pero de verdad. Poner nuestra relación con Él por sobre todas las cosas. Y quiero hablar rápidamente acerca de esto. Mire esta partecita que puse en amarillo. Dice que serán benditas tus generaciones por medio de tu descendencia. Tu descendencia va a ser bendita. Qué increíble. Y mire que esto es bien importante. Cuando uno determina obedecer a Dios, no solamente uno es bendecido, sino también su descendencia, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. ¿Sabe cuál es el problema así de nuestra cultura? Es que nosotros no pensamos en generaciones, solamente pensamos en nosotros mismos. Es que hay que gozar la vida, es que la vida es única y hay que gozarla, porque para eso nació, para eso nací, para disfrutarla. Pero sí es importante, amados hermanos, que no solamente cuando pensemos en obediencia, pensemos en nosotros, sino también en nuestra generación. Pensemos en los que nos vienen por detrás, que un día puedan decir sus bisnietos, ajá, papá, ¿y cómo fue este asunto del cristianismo? Bueno, hijo, mira esta foto. Y entra a Facebook. Este era tu tatara abuelo. Él fue el que comenzó todo este asunto. Un día le agarró por poner a Dios en primer lugar. Y ¿sabes qué? A partir de ahí, nuestra generación ha cambiado. Imagínese usted qué poderoso. Pero lastimosamente muchas veces como iglesia, bueno, como hijos de Dios, como creyentes, no pensamos de esa manera. Solo pensamos en nosotros. Y no pensamos en qué vamos a dejarle a los otros. Mi abuelo paterno fue alguien que tomaba y vivía en una finca, iba al bar y él regresaba en las madrugadas. Pero un día de muchos años, después de tantos años, él pasaba un puente y se cayó en el puente. No llegó a la casa, mis tíos, mi papá lo fueron a buscar y ahí estaba mi abuelo en el puente al fondo, al fondo del abismo, perdón. Lo sacaron, fueron al hospital, quedó en estado vegetal y a las 3 semanas falleció. Así terminó la historia de mi abuelo paterno. Entonces, si yo vuelvo a ver atrás, no encuentro nada. Pero eso no significa que yo no puedo dejar algo. Amén. Y de eso se trata también, amados hermanos. Obedecer a Dios no es un asunto solamente entre usted y Él, sino de su generación y Él. Y yo no sé usted cuáles son sus sueños, sus metas, qué es lo que quiere dejar a su generación, pero asegúrese de dejarle algo. Abraham siempre pensó en eso. Leí esta frase que dice esto: los ricos piensan en generaciones, los pobres en fin de semana. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Y ahí vamos a ir. Leí un dato interesante acerca de 2 hombres, uno llamado William Rice y otro hombre llamado Jonathan Edwards. 2 hombres. 2 historias totalmente diferentes. El primero era ateo, William Rice. Era un hombre que nunca consideró a Dios en su vida. E hicieron un estudio de 1026 descendientes. Y mire la lista de sus descendientes, del ateo que nunca consideró a Dios. 300 convictos, 27 asesinos, 190 prostitutas, 509 alcohólicos y drogadictos. ¡Qué terrible! Ahora mire la otra historia. Jonathan Edwards, 926 descendientes lograron ubicar, de los cuales 30 fueron ministros cristianos. 314 veteranos de guerra lucharon por su país. 75 escritores, 86 catedráticos en universidades, 13 presidentes de universidades o rectores, 7 miembros del Congreso de Estados Unidos, 3 gobernadores de algún estado y uno de ellos fue vicepresidente de Estados Unidos. Qué gran diferencia. Pero ¿qué es lo que hizo la diferencia? Que el primero no obedeció a Dios en nada y el segundo sí procuró mantener y alimentar su relación por sobre todas las cosas. Amén.
Y de eso es que se trata este mensaje. Tal vez usted dirá, ¿qué me está queriendo decir, pastor? Que este asunto es por obras, que esto me voy a ganar el cielo por obras. No, no estoy diciendo que se gane el cielo por obras. Nada de lo que hagamos va a impresionar a Dios, pero sí, obviamente, vamos a ser bendecidos. Usted y yo somos salvos por gracia. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos, pero nuestra fe tiene que ir de la mano con nuestras obras. Amén. Nuestra fe tiene que ir de la mano con obras. De nada sirve que yo le diga a mi esposa, te amo, te adoro, pero a la hora llegada que me pide ayuda con uno de los niños, no, hacelo. Si me dice, mira, dice, ¿qué tipo de amor es ese? Pero muchas veces con Dios, así creemos, ay Señor, te amo, tú sabes. Y a la hora de la hora, nada. Por esa razón es que necesitamos que nuestra fe vaya de la mano con nuestras obras. Santiago capítulo 2, verso 20 al 22 dice esto: ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Una vez más se lo voy a leer. Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Amén. ¿Por qué le doy un aplauso al Señor? Concluyo con esto. Recuerde, no hay nada mejor en esta tierra, en esta vida, que nuestra relación con Dios. No hay nada. Por eso procure, esfuércese por obedecerlo, agradarlo a Él. Aunque lo miren o aunque no lo miren, usted hágalo, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Amén. Y Él ve, Él escucha y Él toma en cuenta cada cosa que hacemos para Él. Tarde que temprano, más temprano que tarde, Dios viene y lo levanta a aquel que determina ponerlo a Él en primer lugar.